Ok, lo primero que necesito saber es que si me escuchan o no me escuchan. Sí, profesor. Sí, profesor, escucho. Perfecto. Y lo otro es que si logran ver la presentación que tengo como título acá, cambios químicos y Se ve. físicos. Sí, Se ve ok. Muy bien. Entonces, damos inicio a esta segunda clase para la región del Maule, ¿ya? Ciencias naturales, en donde vamos a adentrarnos nuevamente en lo que es la asignatura o el eje, en este caso de química, para visualizar algunos conceptos que son básicos, ¿ya? Algunas diferencias que son bastante notorias en cuanto a estos dos términos que tenemos en pantalla, que son los cambios físicos y los cambios químicos. Eh, y generalmente nosotros asociamos estos cambios, sobre todo los cambios físicos, a un cambio que pueda darse en una sustancia determinada, ¿ya? A lo cual nosotros señalamos como cambio de estado de la materia, donde puede pasar del estado sólido al estado líquido, del estado líquido al estado gaseoso o viceversa. Sabemos que existen distintos estados de la materia, ¿ya? Y obviamente si pensamos en estos cambios de estado, de ahí los asociamos a los cambios físicos, estamos en lo correcto, ¿ya? Porque veremos que un cambio físico afecta principalmente a lo que es la composición básica de una sustancia, ¿ya? No afecta en este caso a los enlaces que están formando parte de la materia que está cambiando de un estado a otro. En conclusión, y a través de una ejemplificación, si nos enfocamos en la sustancia, en este caso más común y más útil y más importante que tenemos los seres vivos, que es el agua, esta sustancia puede pasar fácilmente desde el estado sólido al estado líquido y desde el estado líquido al estado gaseoso, ¿ya? Hablamos de eh, fusión, ¿ya? Cuando pasa del estado sólido al estado líquido. Hablamos de ebullición cuando pasa desde el estado líquido al estado gaseoso, ¿cierto? Y viceversa también se puede dar. Entonces, en ese caso, estamos hablando de un cambio químico, o sea, perdón, un cambio físico, ¿ya? Pero un cambio químico afecta completamente todos los enlaces que forman parte de esta sustancia inicial, ¿ya? ¿Qué quiere decir que afecta estos enlaces? En simples palabras, nosotros no podríamos obtener estas sustancias iniciales, ¿ya? Una vez que reaccionan estos compuestos o sustancias en una reacción química. Y el ejemplo más característico o más común es la reacción de combustión, ¿ya? La combustión es un proceso químico en donde el combustible en conjunto con otra sustancia que denominamos comburente, que en este caso es el oxígeno, ¿ya? Inician esta reacción para formar productos, que en este caso es el dióxido de carbono y el agua. Hay que recordar que esos dos compuestos son los productos básicos en todo proceso de combustión, ¿ya? Ustedes dirán, bueno, ¿y dónde aparecen o dónde quedan? Porque si yo miro combustionar un trozo de madera, un trozo de papel, no veo por ningún lado, sobre todo lo que es el agua, ¿ya? Porque el agua la conocemos en estado líquido, principalmente en estado sólido, pero resulta que debido a las altas temperaturas,
¿ya? El agua generalmente tiende a pasar desde el estado líquido al estado gaseoso. ¿Ya? Y sabemos que el dióxido de carbono también es un compuesto, es una sustancia en estado gaseoso y que es de las más importantes, ¿ya? Eh, que está involucrada en lo que es el efecto invernadero y que produce todos los cambios climáticos que se están generando y que estamos viviendo hoy en día. Entonces, eso como introducción para eh, tratar de diferenciar estos dos tipos de cambios. Entonces, como objetivo general de nuestra clase de hoy, eh, vamos a describir y explicar ya los cambios físicos y químicos que experimenta la materia. Sabemos que la materia es todo lo que ocupa un volumen, ¿ya? O sea, todo lo que tiene un volumen y ocupa un espacio en estado líquido, en estado sólido, en estado gaseoso, ¿ya? A todo eso llamamos materia, porque nos podríamos enfocar simplemente en lo que es visible a nuestra vista. En este caso, eh, todos los objetos, todas las sustancias que están en estado sólido o en estado líquido, obviando en este caso las sustancias en estado gaseoso, ¿ya? Como por ejemplo el aire, ¿ya? El aire es materia, el aire es una mezcla de sustancias en estado gaseoso, en donde el 78% corresponde al nitrógeno, aproximadamente un 20% al oxígeno, y el resto, ya un 2%, se lo divide en varios compuestos en estado gaseoso. En este caso, el dióxido de carbono, lo que es el vapor de agua, el hidrógeno y muchos gases nobles, ya que están en la tabla periódica, como lo es el helio, el argón, el neón, entre otros. Entonces, esa es la distribución, en este caso, de las sustancias gaseosas que componen el aire, ¿ya? Porque el aire también es materia. En este caso, en esta diapositiva, ya también nos enfocamos un poco en algunas características que tiene la materia. Ya sabemos que la materia está conformada por unidades básicas, en este caso es el átomo, ¿ya? Realizando una analogía, podríamos señalar que el átomo es como cada ladrillo que conforma una casa, ¿ya? Por ejemplo, haciendo esta analogía con un compuesto tan simple como una molécula de agua, ¿ya? El agua está formada por dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, enlazados mediante enlaces covalentes. Por lo tanto, de esa manera se va eh, generando toda la materia que conocemos hoy en día. Nosotros como seres vivos también somos materia. Nuestro cuerpo está formado aproximadamente por un 65% de agua y el resto se lo dividen en varios átomos que son también bastante comunes, ¿ya? Como lo es el carbono, como lo es el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, y que por lo tanto, ¿ya? Debemos tener en cuenta. Jesse levantó la mano. Si necesitan realizar alguna pregunta o tienen alguna duda, por favor, vayan levantando la manito. Yo les doy el pase y van realizando los aportes o las preguntas correspondientes, ¿ya? Otras características que tiene la materia, en este caso, ¿ya? Es que todo tipo de materia tiene propiedades físicas y tiene propiedades
químicas. Las propiedades físicas son aquellas que son visibles a nuestra vista, a nuestros ojos, lo que es el tamaño, lo que es el color, ya lo que es la forma, eh, en este caso el estado en el cual se encuentra, si está en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Y las propiedades químicas, si bien no es posible poder visualizarlas directamente, sí a través de la experimentación nosotros podríamos señalar cuál es el tipo de enlace que forma parte de una molécula, de un compuesto determinado, ¿ya? Mediante las reacciones químicas entre compuestos o sustancias que forman, obviamente, distintos productos. Otra de las características que se señala acá, ¿ya? Eh, se indica que no se forman sustancias nuevas como sucede en un cambio químico. Eso está referido a lo que es un cambio físico. Si hablamos nuevamente de los estados de la materia, si yo tengo un trozo de hielo, ¿ya? Y este es colocado a temperatura ambiente, sabemos que de manera espontánea vamos a obtener agua en estado líquido, ¿ya? Eh, ¿A qué se refiere cuando se señala que no existe información de nuevas sustancias? Obviamente, el agua en estado sólido y el agua en estado líquido tienen las mismas propiedades químicas, ¿ya? No hay una sustancia nueva que se haya formado. Claro, hay diferencias en las propiedades físicas porque pasar del estado sólido al estado líquido eh, es un cambio de estado y es una propiedad física distinta entre ambas sustancias, pero sigue siendo agua, ¿ya? Es solamente un reordenamiento de los enlaces, de las atracciones entre las moléculas de agua que ocurre cuando se pasa del estado sólido al estado líquido. En el estado sólido, y no tan solamente el agua, los átomos están bien y bastante ordenaditos, ¿ya? Formando muchas veces redes cristalinas, y en donde las moléculas de agua inclusive tienen movilidad, ¿ya? Y este tipo de movilidad es simplemente una vibración, ¿ya? Vibran en su propia posición. Nosotros como seres humanos no podemos visualizar ese tipo de movimiento que es la vibración, ¿ya? Pero ocurre no tan solamente con el agua, sino que con muchos compuestos en estado sólido. Ocurre con lo que es el cloruro de sodio o la sal común, ocurre con la sacarosa, ¿ya? Que es el azúcar que utilizamos muchas veces para endulzar los alimentos. Y cuando pasa esta materia del estado sólido al líquido, estos enlaces que son bastante fuertes entre las moléculas se van rompiendo, ya ahí van apareciendo otras propiedades que tienen los líquidos que no tienen los sólidos. Un ejemplo de aquello es la propiedad de la fluidez. Sabemos que los líquidos como el agua tienden a fluir y esto se debe precisamente a que muchos enlaces eh, en los cuales estaban las moléculas de agua en estado sólido se rompen, permitiendo una atracción menos potente entre estas moléculas de agua, lo que genera que puedan fluir, puedan desplazarse a través de una superficie determinada. Y cuando pasan del estado líquido al estado gaseoso, estas fuerzas de atracción entre las moléculas desaparecen completamente. No existe atracción entre las moléculas cuando eh, pasan del estado líquido al estado gaseoso. Tienden a ocupar el mayor espacio posible, ¿ya? ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros de esta situación? Por ejemplo, yo estoy en un lugar determinado
y abro un perfume, supongamos, o me echo un perfume en una prenda de vestir. Y hay una persona a 15 metros de distancia de donde estoy yo, y pasados unos segundos esta persona percibe este aroma, ya percibe el aroma del perfume, y es porque las moléculas gaseosas, ¿ya?, que expelen en este caso del perfume, viajan grandes distancias y pueden ser percibidas por otra persona que está a una cierta distancia. Entonces, si nos fijamos, las propiedades de la materia y de las sustancias, cuando cambian o pasan de un estado a otro, son totalmente distintas. Pero lo que sí hay que tener en cuenta, o hay que tener claro, es que sigue siendo la misma sustancia, ¿ya? Por eso en los cambios físicos, las reacciones que ocurren son totalmente reversibles. Nuevamente vuelvo al ejemplo del agua. Si yo tengo agua en estado sólido y naturalmente se transforma en estado líquido, si yo bajo la temperatura a lo que es la temperatura de congelación, ¿ya?, eh, de lo que es la molécula de agua, que es a partir de los 0 grados Celsius, entonces nuevamente volveré a obtener agua en estado sólido, ¿ya? Por eso digo yo que es una reacción totalmente reversible, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, alguna duda con respecto a lo que hemos visto. Catherine, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Mire, tengo una consulta. Por ejemplo, no sé, yo si quiero congelar agua en mi refri abajo, eh, ¿por qué tiende a expandirse más cuando yo meto la botella? Si la lleno, la meto llena, como que se revienta después. Mm, muy buena pregunta. Y Lo que después pasa lo saco afuera la ¿ya? botella y como que se moja por fuera, como que transpirara, no sé. Sí, a ver, es una muy buena pregunta, ¿ya? A ver, en primer lugar, vamos a señalar que existen distintos materiales en los cuales nosotros podemos almacenar agua, ¿cierto? Están las botellas de vidrio, están las botellas plásticas. Bueno, sabemos que una botella de vidrio, generalmente si la dejamos por un tiempo determinado, esta botella va a tender a quebrarse, va a tender a explotar. Y precisamente es producto de una propiedad del agua que se denomina anomalía del agua, ¿ya? Anomalía del agua. Cuando el agua está en estado sólido, tiene una densidad totalmente diferente a cuando está en estado líquido. Por lo tanto, eh, su volumen tiende a crecer, ¿ya?, cuando pasa desde del estado líquido al estado sólido. Entonces, eso genera, el aumento de volumen genera que los envases muchas veces, y sobre todo cuando son de vidrio, porque el vidrio a baja temperatura no se puede expandir, mm, no así como el plástico que tiene un porcentaje de expandibilidad, tienden a romperse, ¿ya? Eso es lo que sucede. Y esto también lo podemos explicar a través de la famosa formación de los icebergs en los océanos, ¿ya? Si bien vemos solamente una pequeña parte del iceberg, ¿ya?, eh, sobre lo que es la superficie del océano, nosotros tenderíamos a pensar que como el hielo es mucho más, entre comillas, pesado que el agua líquida, debería estar completamente abajo, sumergido. Pero esta propiedad, que es la anomalía del agua, desencadena que aproximadamente un 10% de lo que es este iceberg
esté sobre la superficie y el 90% esté bajo la superficie. ¿Ya? Muchas veces se ven bastante pequeños en los océanos, pero gran parte de lo que es la masa de estos icebergs ya están bajo la superficie del agua. ¿Ya? Y por eso se produce esta diferencia de volumen en el estado líquido y en el estado sólido. ¿Ya? Fíjense, acá tenemos un ejemplo nuevamente, que es disolver un cubo de azúcar en el agua. Yo les pregunto a ustedes, ¿este ejemplo corresponderá a un estado, o sea, a un ejemplo de cambio físico o cambio químico de la materia? ¿Y por qué? Cambio físico, profe. Abraham, cambio físico me dice. ¿Por qué será un cambio físico? Porque se disuelve el azúcar dentro del agua, profe. Pasa de estado sólido a líquido. Ok, muchas gracias, Abraham. De nada, profe. Exacto, es un cambio físico, ¿ya? Si yo disuelvo cualquier tipo de sustancia, ya sea en agua o en otro disolvente, y no hay formación de nuevos productos, de nuevos enlaces, esto corresponde a un cambio físico, porque solamente un cambio de estado, en este caso de un cubo de azúcar, ¿ya? Pasó desde el estado sólido al estado líquido, porque se diluyó. Solamente hay un proceso de dilución, ¿ya? De disolución. No hay formación de nuevos enlaces. Si yo evaporo el agua, ¿ya? De esta disolución, perfectamente podría obtener el azúcar, obviamente no en la misma forma que aparece en la imagen, pero eh, podría obtener toda la masa de ese cubo de azúcar que diluí en esa cantidad de agua. Y lo mismo podría ocurrir con otras sustancias como lo es la sal o el cloruro de sodio. A través de un desalinizador también se puede realizar. Y nos preguntamos muchas veces, bueno, y si tenemos prácticamente 4.000 kilómetros de costa y estamos en lo que es una escasez hídrica ya hace varios años, ya, en varias regiones, ¿por qué no desalinizar el agua de mar y utilizarla como agua de riego o agua totalmente bebestible? ¿Lo podríamos hacer? Lo podríamos hacer perfectamente. ¿Ya? Víctor. Pero eso no sería como mucho el cambio químico que produciría, no sé, al riego, porque los minerales que tiene el agua salada no es lo mismo que se le entrega como el agua dulce, pienso yo, no sé, a lo mejor estoy equivocado. No, no Que eso está igual equivocado. conllevaría una reacción que debería limpiar el agua, lleva un proceso químico, profe. Ok, muchas gracias, Abraham. A ver, Sí, hombre. Bien, gracias a Dios. se podría hacer perfectamente, se podría realizar. Lo que pasa es que Ay, eh, huevona, yo digo, weón, yo antes no había estudiado. económicamente no es rentable para ninguna empresa ni para ningún gobierno. ¿Ya? El hombre Es más un tarde no proceso despierta. bastante costoso y bastante lento, ¿ya? Si bien podríamos perfectamente obtener agua, agua dulce, ¿ya? Oye, Demoraríamos un montón de tiempo en obtener las cantidades que utilizaríamos, ya sea para el riego o para el consumo humano en este caso. Víctor había levantado la mano. Si no, iba a dar otro tipo de opinión, pero no, disculpe. Cuénteme, dela nomás, Víctor. vale. No, es que por ejemplo, pues, si colocamos el ejemplo de lo que pasó en África con este muchacho que
que invirtió $1 millón en habilitar pozos. No creo que para un gobierno sea tan caro, solamente que es por ser más apretado en poder disculpe la palabra, Desalinizar, no se preocupe. exacto. El agua, yo creo que es más voluntad de parte de quienes nos gobiernan o de las instituciones que los puedan gobernar para poder llegar a no sé, que el norte de Chile tenga agua potable, creo yo, que sería una posibilidad que ellos puedan encontrar la forma más económica y que ellos se coloquen como para que ellos se coloquen, no sé, para poder sacarle la sal al agua y que sea más potable. Toda la razón. ¿Ya? Bueno, nosotros obviamente no tenemos acceso a lo que son los temas económicos de gobierno ni nada de eso, pero me imagino que sí, ¿ya? Me imagino que hay muchas trabas por parte de los distintos gobiernos que van apareciendo y lamentablemente estamos en una situación bastante delicada en cuanto a lo que es eh, eh, el agua en estos días, ¿ya? Fíjense que del, del 70% que corresponde a agua en el planeta, de ese 70% solamente un 3% es agua dulce, ¿ya? Y de ese 3% de agua dulce, un 97% está en estado sólido, está presente en las altas montañas en forma de nieve, está presente en los glaciares milenarios, en el polo sur, el polo norte, ya, lo que es la Antártica. Y por lo tanto, el agua que nosotros utilizamos procede de lo que son las napas subterráneas muchas veces, ya todos estos APR que son eh, los comités de agua potable rural, muchos de ellos obtienen a través de pozos profundos, ¿ya? Directamente a las napas subterráneas, obviamente generando todo el proceso de potabilización a través de la cloración y la incorporación de otras sustancias para poder dejar esta agua o permitirle que nosotros podamos beberla directamente desde una llave, ¿ya? Y hay otras regiones, como lo es la región metropolitana, en donde el agua potable procede de lo que son los ríos, ¿ya? Lo que es el río Mapocho, y vemos en noticias, en televisión, que eh, las características que tiene este río, ¿ya? La turbidez muchas veces, quizás lo que es la cantidad de bacterias por centímetro cúbico, por metro cúbico, y por eso el agua sabe tan mal, porque las cantidades de cloro y de otras sustancias, como les digo, son distintas a otras regiones que sí pueden, en este caso, debido a la diferencia de cantidad de población, acceder a las aguas subterráneas. Pero lamentablemente todo lo que es la contaminación también está llegando a estas aguas y a lo que son las napas subterráneas. Por eso no es recomendable, ya yo sé que en muchos sectores, en muchas zonas se hace igual, beber el agua directamente desde los pozos, ¿ya? Porque no sabemos si nos vamos a encontrar con cierta contaminación debido a los productos agroquímicos como pesticidas, fertilizantes, etcétera, o bacterias que están ahí infiltradas debido a los contenidos fecales que son vertidos muchas veces también en acequias o canales. Víctor. En estos Que lugares, por ejemplo también tenemos la lluvia ácida, que también eso penetra las capas terrestres y se van a las napas subterráneas. Y es por eso también que pienso yo que encontramos, por ejemplo, lo que decía usted, que lo que quería opinar, que en Santiago el agua es muy distinta, como más para el sur, que para el sur el agua es mucho más dulce, más rica. Pienso yo, y que he estado mucho Exacto. en el sur.
Y bueno, la lluvia ácida también afecta mucho con el smog, todos esos tipos de cosas que hacen que el agua cambie el sabor y también el tratamiento químico que le hacen esta, se me fue la idea en las plantas de tratamiento de agua hervida, porque también hay que reconocer que También. las aguas hervidas también las volvemos a beber porque las reutilizan. ¿O me equivoco? Exactamente. No está equivocado. No está equivocado. Gracias, Víctor. Sí, bueno, yo también he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en la región metropolitana. El agua es totalmente distinta, ¿ya?, a lo que es el agua, o sea, en la sexta, séptima región, donde también he tenido la oportunidad de estar. Y claro, ya, por eso no es recomendable exponerse a enfermedades como el cólera, el tifus, la hepatitis, ¿ya? Y siempre debemos y deberíamos hervir el agua a lo menos 5 minutos, eso es lo recomendable. Y aunque digamos, pucha, no sé, yo sé que esta agua no está contaminada, no tiene ningún peligro, ninguna problemática, nosotros no podemos visualizar todos estos microorganismos que no son visibles a nuestros ojos, ¿ya? Sí son visibles a través de un microscopio, pero no lo podemos hacer en el instante y no vamos a percibir ningún sabor, ningún color distinto, sino que son tan pequeños que lamentablemente ingresan a nuestro organismo y van infectando célula por célula hasta generarnos todas estas enfermedades gastrointestinales que muchas veces eh, nos infectan. Catherine. Mire, profesor, yo, bueno, me he topado con unas personas que han sufrido de cáncer, están en tratamiento ya, pero ya fuera, ya no con cáncer, pero me han dicho que por prescripción médica del oncólogo no tienen que tomar agua de llave, tienen que tomar solamente agua embotellada, por el tema de los metales pesados y todas esas cosas. Exactamente. Gracias, Catherine. Sí, bueno, el tema de los metales pesados es otro tema bastante delicado también. Por ejemplo, yo que soy de acá de la sexta región, más cercano a lo que es la séptima que lo que es Rancagua, que es la capital de acá. Pero en Rancagua y producto de todo este proceso de la minería del cobre, de la mina del Teniente, todo lo que es el relavado baja desde los 3.000, 3.500 metros de altura hasta un proceso de tratamiento de agua, pero eso no nos impide pensar a nosotros de que sí existen ciertos, en este caso, metales, como decía Catherine, metales pesados como lo es el plomo, como lo es el arsénico, ya como lo es el cadmio, el mercurio, eh, que muchas veces tienden a concentrarse en nuestro organismo y son los responsables de muchas enfermedades, ¿ya? Y en este caso, como lo es el tema del cáncer, ¿ya? Estos metales pesados tienden a favorecer lo que es el descontrol en el crecimiento celular, ¿ya? En la formación de tumores cancerígenos, porque hay que tener claro que el cáncer no es simplemente una enfermedad, sino que es un conjunto de enfermedades que va generando, en primer lugar, la formación de estas células cancerígenas, producto de que el cuerpo ya no puede eliminarlas, porque de manera natural sí las elimina, pero es tan grande la producción de estas células anormales que van pasando a lo que es el torrente sanguíneo y se van ramificando y se van acumulando en distintos órganos, ya, y tejidos del cuerpo. Por eso
en ciertas personas y en ciertos tipos de cáncer, se produce con bastante rapidez lo que es la metástasis, ¿ya? Lo que es el crecimiento o la acumulación de células cancerígenas en distintas partes del cuerpo. Así que con mayor razón hay que tener bastante cuidado, bastante precaución, eh, no tan solamente con lo que es el agua, sino que con los distintos alimentos que hoy en día estamos consumiendo. Pasando a este concepto de cambio físico y químico, ya acá tenemos otro ejemplo, lo que es la transformación o lo que es el fundir el chocolate, que pasa desde el estado sólido al estado líquido. ¿Esto será un cambio químico o un cambio físico? ¿Qué creen ustedes? Cambio químico, profe. Abraham dice cambio químico. Víctor, O puede Un que sea cambio físico. un cambio físico de sólido a líquido. Que es físico. muy bien. Gracias por la participación. ¿Ya? En este caso, claro, es netamente un cambio físico, ¿cierto? Acá no hay formación de un nuevo producto. Lo que les decía yo, si bajo la temperatura al chocolate líquido, ¿ya? Al chocolate fundido, voy a obtener la misma sustancia inicial, obviamente no con la forma eh, que tenía en un principio, ya sea de barra o lentejuelas, qué sé yo, pero voy a obtener chocolate en estado sólido y eso conlleva a señalar que este es un ejemplo de cambio físico, porque no hay formación de nuevas sustancias y no hay formación de nuevos enlaces, solamente hay un reordenamiento de los enlaces que forma parte de esta materia. El vapor de agua de un manantial, cambio físico o químico. Ahora sí, químico, profe. Ahora sí químico, dice Abraham. Víctor, Químico, químico, igual que el compañero. químico también. ¿Todos, todos creen que es un cambio químico? Sí, porque se Catherine, Físico. cambia como la sustancia, Físico. como dice usted, profe. Yo pienso que es Un nuevo físico porque cambio sigue marcial. siendo agua. Gracias, Ana. Fíjense que lo que es la evaporación y que está presente en lo que es el ciclo del agua es precisamente un cambio físico. ¿Ya? Como decía Ana, creo, eh, lo que se obtiene es vapor de agua y el vapor de agua es agua en estado gaseoso, ¿verdad? Que se acumula a cierta altura en lo que es la troposfera y cuando eh, está a cierta altura y a una temperatura bastante más baja de lo normal, tiende a precipitar. Entonces ahí tenemos lo que es el estado, un cambio de estado nuevamente, en donde pasa del estado gaseoso al estado líquido y que se denomina condensación. Entonces precipita en estado líquido o si la temperatura es mucho más baja, ¿ya? Precipita en estado sólido, como granizo, como nieve, etcétera. Pero la evaporación, como les digo, es un cambio de estado físico, ya que eh, si yo bajo la temperatura, como ocurre cuando ustedes cocinan, tenemos hirviendo una olla con cierta cantidad de agua y colocamos la tapa, ¿ya? Vemos que la tapa permite una condensación del agua, ya que cuando estas moléculas en estado gaseoso chocan con el metal o el vidrio de la tapa de la olla, que está a más baja temperatura, nuevamente existe un cambio de estado de gaseoso a líquido y se produce lo que es la condensación. ¿Ya? Por lo tanto, este es un ejemplo de estado
perdón, de cambio de estado físico. ¿Ya? A ver, vamos a dar 5 minutos de recreo, de break, no sé, para que puedan quizás ir al baño, hacerse un café, un té, no sé, lo que puedan hacer. Pero vamos a dar este pequeño break y nos conectamos acá mismo, en el mismo enlace, ¿ya? Para que no se salgan de la clase, ya queden conectados. Víctor levantó la mano. Profesor, pucha, Bien. le pido disculpas, lo voy a tener que dejar un ratito, voy a aprovechar el break, pero no sé cuánto me va a demorar en volver Ya a no se conectarme. preocupe, no hay problema. Vale, muchas gracias. Ok, gracias a usted. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, yo, ¿Sí? Patricia. Patricia, cuéntame. Sí, mire, en conclusión, me queda un cambio químico es cuando sus productos reaccionan y cambian como, a ver, ¿cómo lo digo? Y un cambio físico es como que cambian de estado los Exacto. productos, cambian, pero siguen siendo lo mismo. En cambio, el Siguen cambio siendo la químico no sigue, cambia su, bueno, no sigue siendo el mismo. ¿Eso sería? Exacto, mire, bueno, no sé si vienen más ejemplos, pero un cambio químico tenemos lo que es la combustión. Si yo tengo un trozo de papel y lo combustiono, lo incinero, voy a obtener ceniza, ¿cierto? Entonces, este va a ser un cambio químico porque yo no puedo volver a obtener la misma sustancia inicial, ¿ya? No puedo obtener el mismo papel o lo que es el proceso de corrosión o también comúnmente llamado oxidación, porque es la formación de una capa de óxido en un metal, producto, en este caso, eh, del ambiente en el cual dejamos este metal a la intemperie, en contacto con lo que es el aire húmedo, con lo que es el agua, por lo tanto también es un cambio químico. Muchos me dirán, pero no sé, si yo paso una lija, si paso un galletero al metal, voy a poder sacar esta capa de óxido del metal perfectamente, ¿ya? Perfectamente. Lo que pasa es que para una persona que no tiene todos estos materiales y quizás todos estos conocimientos, va a ser un trozo de metal oxidado, ¿ya? Un trozo de metal corroído. Por lo tanto, es la formación de una nueva sustancia y yo no podría volver a obtener la misma sustancia inicial, ya que era un trozo de metal sin esta capa de óxido, ¿ya? Entonces esa es la diferencia entre lo que es un cambio químico y un cambio físico, ¿ya? Ahora sí damos el break para que puedan desconectarse un poquito, pero sigan acá, por favor. Ah,
Roberto, ¿alguna pregunta? Sacar. Deberían apagar los micrófonos, muchachos. Ok, vamos a continuar entonces con esta clase. Recuerden que el objetivo principal bueno, es más que nada poder diferenciar estos dos tipos de cambios de la materia, que es el cambio físico y el cambio químico. Entonces pasamos de este ejemplo al último que tenemos acá, en este caso, que es el poder moler distintos tipos de materiales, y se visualiza acá una chancadora en procesos mineros, ¿ya? En la obtención de lo que es el cobre, eh, de otros minerales. Hoy en día estamos extrayendo lo que es el litio, ¿ya? Antiguamente lo que era el carbón mineral, plata, oro, algunas minas por ahí también, en el norte del país. Así es que son, son estructuras que se utilizan y se utilizaban bastante. Bueno, acá yo les digo que nos hacemos la misma pregunta. Si tengo un trozo de mineral o de distintos minerales, ¿ya? Y lo paso por esta chancadora, obviamente voy a obtener eh, otros trozos más pequeños, ¿cierto? Del producto inicial. Pero los productos, en este caso, van a ser precisamente los mismos, ¿ya? Quizás no voy a poder obtener la roca inicial del tamaño o la masa correspondiente, pero son trozos más pequeños, ¿ya? Pero eh, la composición va a ser la misma. Entonces es un cambio físico, ¿ya? Un cambio físico de la materia. Y en resumen, estos cambios son todos aquellos en donde no existe un cambio en la naturaleza de las sustancias que intervienen, ¿ya? Eh, Se consideran cambios físicos si tras el cambio de materia siguen siendo la misma, por ejemplo, un cambio de estado. Todo cambio de estado son cambios físicos, lo que es la evaporación, lo que es la condensación, lo que es la fusión, ¿ya? Eh, la sublimación, entre otros cambios de estados. Y fíjense, acá tenemos los distintos estados de la materia. Comúnmente nosotros conocemos tres estados, ¿cierto? El estado sólido, líquido y gaseoso. Pero últimamente, y lo que es el contenido o los planes y programas de los estudiantes de enseñanza media, se incorpora un cuarto estado, que es el estado plasmático de la materia. ¿Y a qué se denomina estado plasmático? ¿Ya? El estado plasmático se da cuando cierta materia, ¿ya? Ciertas sustancias se ionizan. ¿Qué significa que se ionicen? ¿Ya? La ionización es la formación de átomos cargados eléctricamente, ya sea positivos o negativos, formando los cationes, que son aquellos eh, átomos o iones que tienen carga positiva, o los aniones, que son aquellos que tienen carga negativa, ¿ya? A eso se llama ionización de la materia y estado plasmático en este caso. No sé si ustedes pudieron
escuchar, creo que el día de ayer o antes de ayer, no recuerdo muy bien la noticia eh, de lo que es la NASA, que se produjo en este caso una tormenta solar bastante grande, ya bastante peligrosa en este caso para lo que es nuestro planeta. Y es producto de la exposición, ¿ya? De toda esta radiación iónica que genera nuestra estrella, que es el Sol, y que viaja a gran velocidad y grandes distancias. Entonces, lo que son los neutrones, neutrinos, los quarks, los hadrones y todas esas partículas que forman parte de los átomos, son los que afectan principalmente lo que es el área de las telecomunicaciones, ¿ya? Y gran parte de las tecnologías. Se hablaba, por ejemplo, de la pérdida de lo que es el GPS, de lo que es el GPS, perdón, de lo que son las localizaciones, interferencias en las comunicaciones. Y bueno, son situaciones que quizás para nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, no nos afectan directamente, pero para aquellas empresas, para todo lo que es la logística que trabaja eh, con estas variables, sí les afecta. ¿Ya? Nos afectaría mucho más si no tuviéramos la presencia de lo que es el campo EM, lo que es el campo electromagnético terrestre, ya que es un campo invisible ya para nosotros, pero que nos protege de toda esta radiación cósmica, ya de todas estas tormentas solares que expulsan grandes cantidades de eh, partículas cargadas eléctricamente y que quizás en un futuro, cuando ya este campo electromagnético esté un poco más debilitado, nos afecten directamente, quizás como seres humanos, no tan solamente a lo que es la tecnología o todos los electrodomésticos que utilizamos a diario. ¿Alguien sabe cómo se forma o cómo se genera lo que es el campo electromagnético de la Tierra? Roberto. No, profesor, yo no. Ok, Ana, muchas gracias. Quizá muchos han visto esta película que es The Core o El Núcleo, ¿ya? En español. Bueno, tiene bastante de ciencia ficción, ¿ya? Porque hay una misión en donde varios científicos con distintas o que trabajan en distintas áreas de la física tratan de resolver una problemática que es la detención de lo que es el núcleo externo de la Tierra, ¿ya? Porque la verdad es que este núcleo externo, que es semilíquido, está girando constantemente, ¿ya? Está girando y girando a una cierta velocidad. Está, bueno, a 4.000 kilómetros de profundidad, cosa imposible de poder alcanzar, pero como es semilíquido, ¿ya? Y emite todas estas partículas que hablábamos anteriormente, es lo que genera y produce este campo electromagnético. Y este campo electromagnético es lo que define, por ejemplo, hoy en día lo que es el norte y sur eh, magnético. Los que han utilizado alguna brújula alguna vez, ¿ya? Y viendo cuál es el norte magnético, estas orientaciones geomagnéticas van cambiando aproximadamente cada 600.000 años. Ahí se dice que estamos a puertas de un cambio geomagnético en donde lo que es el norte hoy en día va a pasar a ser el sur.
¿ya? Y cómo los científicos han podido determinar estos cambios a través de rocas, ¿ya? Que tienen ciertos metales y que generan o dicen en este caso a través de su composición cuál es la orientación que se ha tenido a través de los años. Y existen muchos instrumentos, existen muchos medios de transporte como los aviones, los transbordadores, que navegan o viajan, en este caso, precisamente con ayuda de lo que es el campo electromagnético. Por eso en esta película, como este campo prácticamente se perdió, hay caída de aviones, hay un transbordador que perdió la ruta y pudo estacionarse a cerca de 200 kilómetros desde el punto de origen. Las palomas, ya ustedes saben que las palomas tienen ciertas piedrecillas en su sien, y estas piedrecillas les permiten a ellas poder navegar o poder volar con cierto rumbo. Ya no están ahí por estar simplemente, sino que eh, se organizan de tal manera que se alinean con este norte magnético terrestre, y eso les da orientación. Por eso en esta película al inicio se ven muchas palomas que pierden la orientación y chocan con edificios, con vehículos, e inclusive las personas que tenían marcapasos, ¿ya? Porque también hay cierta conexión con lo que es el geomagnetismo, fallecieron al instante en cuanto este campo magnético se perdió. No estoy queriendo decir obviamente que esto va a ocurrir, pero para que vean ustedes cómo se van conectando diferentes contenidos, diferentes situaciones. Podemos pasar de la química a la física, de la física a la biología, perfectamente. Ya las tres ciencias están muy conectadas, y no tan solamente entre ellas, sino que con otros contenidos también, con lo que es la música, con lo que es la matemática, con lo que es la historia, con lo que es el arte, y así muchos otros ejes de los planes y programas, ¿ya? Fíjense en la imagen que tenemos acá. Hay una persona sosteniendo una especie de cuchara, ya que la tiene ahí sobre un mechero, y acá expele un vapor fucsia, morado, violeta, ¿ya? Y eso es un cambio de estado de la materia. ¿Qué nombre tendrá este cambio de estado en donde las sustancias pasan directamente desde el estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido? ¿Qué nombre tendrá? ¿Ana? Tiene un cambio químico. Ok, Ana, muchas gracias. Condensación. Condensación. Mire, la condensación es el paso desde el estado gaseoso al estado líquido, ¿ya? Cuando daba el ejemplo de cuando hierven agua en una olla, ya todo este vapor de agua, cuando choca con las paredes de la olla o con la tapa, directamente pasa del estado gaseoso al estado líquido. Ese es el proceso de condensación. Pero este cambio de estado que está ahí se denomina sublimación, ¿ya? Y en este caso, uno de los pocos compuestos que genera este cambio de estado, que es la sublimación, es el yodo. Ya el yodo en estado sólido permite que al colocar o eh, o al dejarlo ahí a cierta temperatura, bajo un mechero, se evapore directamente sin pasar por el estado líquido. Porque si tuviéramos un trozo de hielo e hiciéramos el mismo experimento, el hielo primero tiene que pasar a estado líquido, ¿verdad? Y posteriormente
evaporarse, pero en este caso el yodo, ¿ya?, está en estado sólido y pasa directamente al estado gaseoso y se produce lo que es la sublimación. Esa es la sublimación progresiva, pero también existe lo que es la sublimación regresiva, que es todo lo contrario. Si yo tuviera acá una especie de tapa nuevamente, vería cómo en esta tapa, Profe, ¿sí? Ahora, pero que eso se llamaría depositación, algo así, ¿o no? Si cambia del otro estado del gaseoso al sólido. sí, bueno, podría tener varios nombres, ¿ya? Pero claro, comúnmente podría llamarse depositación o en este caso lo que es la sublimación, ¿ya? Pero como le señalaba yo, puede ser en una dirección o puede ser en otra, puede ser progresiva o regresiva, porque este yodo en estado gaseoso también podría pasar directamente al estado sólido, sin pasar por el estado líquido. Pero son todos cambios de estado de la materia. Y acá tenemos las características más importantes de los cambios químicos, porque nos hemos enfocado eh, profundamente en los físicos, y acá tenemos características de los cambios químicos. Una de las principales es que tenemos la formación de nuevas sustancias, ¿ya? Toda reacción o todo cambio químico, en este caso, es totalmente irreversible. Solamente ocurre en una dirección, ¿ya? Porque ustedes saben que toda reacción química se establece a través de una ecuación química, en donde están los distintos compuestos que reaccionan o se mezclan para formar productos. Supongamos que tengo agua más cloruro de sodio para formar, ¿ya?, iones de cloro e iones de sodio, ¿ya?, porque están en disolución. Entonces, en este caso, cuando tenemos un cambio químico, lamentablemente ya no podemos volver a obtener las sustancias iniciales. Sería genial si en la combustión de la madera, en esta época de tanto frío, pudiésemos obtener desde la ceniza nuevamente los trozos de madera que inicialmente incineramos cada vez que encendemos una chimenea, un brasero, ¿ya? También se caracteriza porque las sustancias que se forman tienen nuevas propiedades, ya sea físicas o químicas. Nuevamente volviendo al ejemplo de la combustión, las cenizas tienen propiedades muy distintas al combustible o a la madera inicial, en este caso, ¿ya?, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista químico. Eh, Ejemplos de lo que son los cambios químicos, ya lo dijimos, la combustión, que es el ejemplo más común. Tenemos la oxidación y acá aparece también la cocción de un huevo, ¿ya? ¿Por qué la cocción de un huevo? Si nosotros cocemos un huevo, ¿de qué manera yo puedo regresar nuevamente a obtener este huevo crudo o sin cocer que tenía de manera inicial? Es imposible, no podría. Por eso se establece como un cambio químico, porque si bien tengo el mismo huevo, ¿ya?, no puedo volver a la sustancia inicial, no puedo volver a las características químicas que tenía inicialmente. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Vamos con algunos ejemplos. Ya sabemos que la combustión ya es lo más común en cuanto a cambios químicos. Tengan presente que existe un principio bastante importante, ya denominado principio de conservación de la masa o de la materia. Y este principio indica lo siguiente: que en toda reacción química, la masa de las sustancias iniciales debe ser igual a la masa de las sustancias finales o también llamadas productos. Pero
¿Qué pasa cuando yo incinero cierta cantidad de madera? Supongamos que eché, no sé, 10 kilogramos de madera a una chimenea, pero obtuve 3 kilogramos de ceniza. ¿Y qué pasó con el resto de la materia? Porque según este principio, o según la famosa ley de conservación de la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esa es la ley de conservación de la materia. Entonces, ¿qué sucede con el resto de la materia en este ejemplo y en este caso que doy yo, en el proceso de combustión? ¿Desapareció la materia? ¿Se destruyó? Se evapora, porque, profe. Se hizo humo. Muy bien, gracias por sus aportes. Claro, como decían por ahí, se hizo humo, ¿cierto? Se transformó en otros compuestos, se evaporó, porque uno de los principales productos de la combustión es el agua, pero el agua no la vemos eh, en ningún momento de la combustión, pero es uno de los productos principales. El otro es el dióxido de carbono, ¿ya? Y si hablamos de materia sólida, tenemos las cenizas que se forman en todo proceso de combustión. Y si tuviéramos la posibilidad de masar, ya de colocar en una balanza las cenizas, el dióxido de carbono, el agua que se evaporó, la producción de hidrógeno que también se produce, deberíamos obtener los mismos 10 kilos de madera que yo incineré al principio, ¿ya? Porque la ley es bastante clara y dice que la materia solo se transforma. Tal como yo así como la materia es la misma ley que eh, actúa para la energía. Ya la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y un ejemplo bastante característico es la electricidad. ¿Ya? La electricidad es un tipo de energía que se transforma en qué cosa. Comúnmente la, la transformación ocurre en energía térmica, ¿ya? Para temperarnos, muchos que quizás tienen estufas eléctricas, ¿ya? Termoventiladores, qué sé yo, y también en energía lumínica, ¿ya? Todo lo que son las ampolletas, los tubos fluorescentes, eh, y así. Entonces hay una transformación de lo que es la energía. La energía no se pierde jamás, ni se destruye. Hay una transformación, hay una pérdida, eh, producto de las resistencias que muchas veces tienen las mismas ampolletas, los electrodomésticos, ¿ya? Y la energía en este caso se transforma en calor, pero en ningún momento desaparece de la nada. Y si tocamos una ampolleta, un electrodoméstico, vamos a ver que la temperatura es totalmente distinta a la que tenía en un principio antes de utilizar este aparato. Así es que lo mismo ocurre con la materia. En ningún caso la materia desaparece, solamente hay una transformación que nosotros no visualizamos, que nosotros no vemos. Y acá tenemos el otro ejemplo de cambio químico, que es la oxidación, ¿ya? Y la oxidación se da en los metales cuando tienen contacto directamente eh, con lo que es la humedad, con lo que es el oxígeno atmosférico, con lo que es el agua, y se forma una capa, un compuesto que se denomina óxido, y que obviamente no podemos obtener en este caso la sustancia inicial o la materia inicial. Como les decía adelante, claro, podemos lijar, podemos pasar un galletero o qué sé yo, otra herramienta para remover el óxido, pero de manera natural yo no puedo volver a obtener, en este caso como aparece ahí, la cadena sin óxido, ¿ya? No, es imposible porque es una reacción irreversible, ¿ya? Esta reacción de oxidación.
Bueno, el ejemplo de lo que es el huevo también, no puedo poder, o sea, no puedo obtener, en este caso, el huevo crudo como lo tenía inicialmente antes de echarlo a la olla con agua hirviendo, ¿cierto, Catherine? No, profesor, le iba a preguntar sobre cómo veía esa cadena oxidada. ¿Qué pasaba con ese metal, por ejemplo, cuando encontramos a veces restos en la tierra, cuando excavamos algo así? ¿Ese metal beneficia igual para la tierra, como que se integra a la tierra o no hay ningún aporte? No, todo lo que es, a ver, todo lo que son los metales producto del óxido, ya no tiene ningún beneficio para la fertilidad de la tierra en este caso. ¿Ya? Lo que sí beneficia a la fertilidad es la descomposición, pero de lo que es la materia orgánica, ¿ya? Lo que llamamos compost. Ya quizás muchos de ustedes realizan compostaje sin saber lo que es, inclusive en sus invernaderos, cuando acumulan materia orgánica como restos de verduras, qué sé yo, ¿ya? Para no a lo mejor utilizar en demasía lo que es el abono sintético. Pero estos metales oxidados no tienen beneficio, todo lo contrario. Lamentablemente, si, y hablo sobre todo por el tema de los clavos, cuando nos enterramos un clavo sin querer, ya en el pie, en la mano, en otra parte del cuerpo, eh, tenemos la posibilidad de que estos átomos del óxido vayan hacia el torrente sanguíneo y produzcan esta enfermedad que es el tétanos. Por eso debemos ir directamente a un centro asistencial, ojalá llevar el trozo de metal que nos incrustamos y ellos analicen y vean si necesitamos de la vacunación directa ya para poder prevenir lo que es esta enfermedad. Entonces, no es un beneficio para nada, ni para nuestros objetos, ya, ni supongamos, no sé, una olla que no sea de metal inoxidable, otros metales o qué sé yo, y menos para lo que es la naturaleza, que no tiene ningún beneficio. Entonces, en resumen, para lo que es el cambio químico, son procesos, como dice ahí, totalmente irreversibles. Lo que lo diferencia del cambio físico es que no se pueden volver a obtener las sustancias iniciales. Si en un cambio físico, al, al diluir quizás azúcar o sal, podía obtener esa sustancia nuevamente, producto de la evaporación del agua, en este caso es imposible que yo pueda obtener el mismo trozo de cadena que tenía en un principio sin oxidación, o la madera tal como era antes de combustionarla, ya antes de incinerarla. Eso es lo que diferencia un cambio físico de un cambio químico. Fíjense, acá también tenemos un esquema sintético que permite evidenciar qué es lo que sí ocurre cuando tenemos presencia de un cambio químico. Dice, es un cambio químico si se produce mal olor. Cuando se produce mal olor, en este caso estamos en presencia de la formación de nuevas sustancias, de nuevos productos, ¿ya? Al reaccionar dos o más compuestos eh, en una reacción química. Si se producen gases en forma de burbujas o efervescencia, y ahí estamos en presencia eh, de también de la mezcla, o en este caso de la reacción de sustancias que producen este tipo eh, de situaciones físicas observables que vemos en una reacción química. Porque alguno de ustedes me podrá decir, pero
Si yo agrego o echo una tableta efervescente a un poco de agua, también vamos a ver la presencia de burbujas. Sí, la vamos a ver, ¿ya? En ese caso es un cambio totalmente físico, porque al disolver una tableta, ya esa tableta si bien se disolvió, yo puedo volver a obtener, ¿ya? Los componentes de esa tableta. Quizás no la forma en la que la agregamos ahí, pero tal como lo es con la sal o con el azúcar. En cambio, cuando se produce efervescencia al mezclar, por ejemplo, ácido sulfúrico con, qué sé yo, con hidróxido de sodio, ya se produce cierta efervescencia y es una reacción bastante tóxica, bastante peligrosa para el ser humano, ya que expele en este caso gases que inclusive podrían irritar o producir quemazón eh, en las vías nasales. ¿Ya? A eso se refiere con la presencia de gases o de efervescencia. Existe una variación del color, tal como aparece en la oxidación de los metales. Ocurre un incendio, una explosión, también existe acá lo que es el proceso de combustión principalmente, por lo tanto lo catalogamos como cambio químico, y la emisión de luz y calor, lo mismo, ¿ya? Lo mismo porque está referido a lo que es principalmente un cambio químico. Vemos cuando incineramos madera, papel u otro tipo de combustible, lo primero que evidenciamos ahí es la emisión de luz, ¿ya? En una fogata, por ejemplo, y la emisión de calor, sobre todo en estos tiempos de tanto frío. Fíjense, acá tenemos ejemplos de estos cambios químicos. Tenemos la formación de un precipitado en la primera imagen, ¿ya? Está invirtiendo ahí un contenido. Tenemos un incendio que emite luz y emite calor. Tenemos efervescencia acá en un tubo de ensayo. Y tenemos acá también eh, lo que es la explosión de una sustancia, ¿verdad? Porque es un cambio químico, la explosión en este caso de una sustancia, porque yo no puedo obtener, ¿ya? La sustancia netamente inicial antes de que pudiera generar esta explosión, ¿verdad? Y ocurre lo mismo con los gases, ¿ya? Los gases, bueno, no los gases, sino que lo que es el gas licuado, ¿ya? El gas natural, en donde se genera este proceso de combustión. Para eso lo utilizamos, lo conectamos al balón de gas, no sé, una cocinilla, una cocina, y el propósito de aquello es producir precisamente la inflamación de este gas que está eh, bajo presión en este envase, ya que está en estado líquido en el balón, pero como cambia de estado, ya hay una diferencia de presión atmosférica con la presión del balón, pasa directamente desde el estado líquido al estado gaseoso. Y es así como atraviesa las cañerías, las tuberías y finalmente se combustiona eh, en los quemadores de una cocinilla o de una cocina. No sé si tienen alguna duda, pregunta al respecto. Estos 7 minutos son para poder sintetizar, para poder dar un cierre a esta clase. Ana levantó la mano. No me quedó clara la sublimación, profesor. La sublimación. Perfecto, Ana. Lo explico nuevamente. La sublimación es un cambio de estado de la materia,
tal como lo es la evaporación, ya que conocemos, en donde la materia pasa desde el estado líquido al estado gaseoso. Lo que pasa con la sublimación es que pasa de un estado a otro, pero se salta uno de los estados, ¿ya? Porque pasa desde el estado sólido directamente al estado gaseoso. O sea, es lo mismo que si tuviéramos cierta cantidad de hielo, ¿ya? De hielo, de agua congelada, colocáramos temperatura al recipiente y el agua, en vez de derretirse y pasar al estado líquido, ¿ya? El trozo de hielo pasara directamente a vapor de agua. A eso me refiero yo con lo que es sublimación, sino que no pasa por el estado líquido como debería ocurrir y como ocurre en este caso con sustancias como el agua, que si yo aplico temperatura al hielo, se me va a derretir, se me va a transformar en líquido, pero hay componentes o sustancias como el yodo sólido, ¿ya? Que se utiliza en laboratorio. Si yo aplico temperatura coloco cierta cantidad de yodo sólido en una cuchara y coloco un encendedor por debajo de la cuchara o un mechero, este yodo no se va a transformar en yodo líquido, sino que se evapora directamente sin pasar por el estado líquido. ¿Ya? Se forman eh, moléculas gaseosas de yodo que se van a solidificar siempre y cuando conecten con una superficie. ¿Ya? Quizás con el techo, con una tapa que podamos colocar, porque esta sublimación se realiza generalmente en un sistema cerrado, ¿ya? Para evitar que estos cristales de yodo eh, solidifiquen, por ejemplo, en las fosas nasales. ¿Ya? Y son componentes que podrían generar algún tipo de afección a nosotros mismos, pero ese es el proceso de sublimación, ¿ya? Cuando una sustancia, estando en estado sólido, pasa directamente al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido como lo harían otras sustancias, o la gran mayoría. ¿Ya? Por eso yo les digo que la sublimación se da, bueno, en el yodo y en otros compuestos que son bastante limitados. ¿Ya? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta en relación al tema que vimos hoy día. Catherine, No, profe, se entendió. Abraham, se entendió, muchas gracias. Sí, 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 estuvo profesor. buena Me la gustó la clase. eh, no me complicó nada, al menos de que haya quedado duda o algo. Ok, Es, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, la idea es esa, ¿ya? Bueno, a mí me gusta o trato de conectar todos estos temas, quizás que a lo mejor pudiesen pasarse de manera más estructurada, solamente como contenidos, ¿ya? Pero soy de la idea de poder conectarlos con los temas cotidianos, lo que estamos viviendo actualmente, ¿ya? Porque es una manera mucho más fácil de poder aprender y está más que comprobado que la ciencia, sobre todo, eh, bueno, se aprende en este caso de mejor forma de manera práctica, pero como no podemos hacerlo en un laboratorio, quizás experimentando, yo les doy distintos ejemplos para que puedan ir conectándose con cada contenido. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Yo les No, profe, al menos de mi agradezco, parte no. ok, gracias Abraham, les agradezco infinitamente, ¿ya? Eh, la idea es que ustedes puedan participar, puedan preguntar, puedan interactuar, ya que no sea una clase totalmente
monótona en un sentido, sino que es que en cada clase ya traten de aprender algo nuevo y decir, no sé, estuve acá 90 minutos y pucha, pude aprender esto y esto que no sabía o no tenía claro, no tenía ninguna noción antes de comenzar la clase. Así es que, bueno, esperemos vernos prontamente. Yo les voy a mandar al coordinador esta presentación de todas formas y quizás alguna guía de trabajo para que ustedes puedan reforzar este contenido. ¿Ya? Que tengan un excelente resto de fin de semana, una excelente próxima semana y estamos en contacto nuevamente. Muchos Ya, saludos. profe, que esté bien, vale, gracias. Muchas Chao, gracias, chao. profesor. Chao. Gracias, profesor. Chao, Adiós, que chao. estén bien. Chao.